El mercado de las criptomonedas se ha desplomado, el mercado de las acciones se ha desplomado también. Tenemos criptomonedas como Luna que han perdido un 99% de su valor. Hemos visto stablecoins que en teoría son criptomonedas que replican el dólar, que ya no están replicando el dólar. En este vídeo vamos a ver qué es lo que ha pasado exactamente, pero sobre todo vamos a ver qué es lo que puedes hacer para no perder dinero o incluso llegar a ganar algo de dinero. Personalmente invierto en criptomonedas, pero no soy ningún experto en ellas, por lo que en este vídeo voy a traer a un experto para que nos explique qué es lo que ha pasado exactamente. Para que este vídeo sea lo más sencillo de ver posible, voy a poner capítulos en la descripción para que puedas ir directamente al contenido que más te interesa. Así que dicho esto, paso a presentaros a Alex Ruiz. Te quiero presentar de forma súper rápida. Llevas más de 6 años dedicándote y haciendo trading, has trabajado en la banca, aparte de banca privada, has hecho el curso de más de 3 horas y media del canal de trading de criptomonedas, así que nada, bienvenido y muchísimas gracias por dedicar este tiempo a estar aquí. Gracias a ti, Adri, por brindarme la oportunidad nuevamente de aparecer en tu canal, es un placer. Pues nada, para no hacerle perder el tiempo a la gente, vamos directo al grano y a lo que a la gente le interesa, y es, oye, ¿qué ha pasado y por qué se han desplomado las criptomonedas? Bueno, ha sido un cómputo de diferentes cosas, ¿no? Venimos de una etapa de, pues como sabemos, de bull run, posteriormente a la corrección que llevó primeramente Bitcoin de los 60.000 a los 30.000 aproximadamente. Vimos una recuperación que parecía que podía dar continuación a ese gran bull run en el que estamos, a ese ciclo alcista en el que estamos, y fueron desarrollándose diferentes acontecimientos, como por ejemplo Evergrande, apareció Evergrande en pantalla. Por primera vez muchas personas se dieron cuenta que una acción asiática podría influir directamente en el precio de Bitcoin, de una criptomoneda. Para la gente que no sepa lo que es Evergrande, ¿podrías explicarlo de forma sencilla? Evergrande era, era, mejor dicho, la empresa inmobiliaria más importante de China, o top 3 sin problema. Entonces, a través de un seguido de deudas que no pudo pagar, entró en bancarrota, y eso generó una tensión muy importante, pues porque lógicamente no afectaba únicamente a su país y a su continente, sino que te debía mucho dinero a otros países y a otros continentes y podía afectar directamente la economía, ¿no? Entonces, bueno, el miedo de la bancarrota de Evergrande generó caídas importantes, el mercado se recuperó, volvió a generar caídas importantes Evergrande, se juntó con una nueva cepa de COVID llamada Omicron, y cuando parecía, lo recordaréis todos, que el precio de Bitcoin podía volver a romper máximos históricos, de hecho hubo una época que los rompió, entonces aparecieron en pantalla rumores de crisis, rumores de inflación, tipos de interés. La Fed se dio cuenta que tenía que accionar ya y ponerse en marcha para evitar una recesión, una crisis, y bueno, todo esto fue derivando hasta que pues la guerra entre Rusia y Ucrania pues acabó de destrozar un poco, entre comillas, el mercado, ¿no? Actualmente se han juntado diferentes elementos, ya no solo un contexto incierto, organizado por todo lo que hemos estado comentando, sino que también ha entrado el factor Luna, el factor UST, pues bueno, que ha acabado de desplomar, arrastrando por un seguido de situaciones pues el precio de todas las criptomonedas, todas las altcoins y alguna stablecoin incluso. Me hablas de Luna, UST, y al final es de lo que más está hablando estos días, y te quería preguntar, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Qué es lo que ha hecho que la stablecoin UST deje de tener paridad con el dólar? Que para la gente que no lo sepa, una stablecoin es una criptomoneda que en teoría replica pues una divisa como puede ser el dólar. En teoría un dólar es igual a un UST, y lo ha sido durante mucho tiempo, pero hemos visto que a día de hoy pues no lo es. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido y cómo hemos podido llegar hasta esta situación? A ver, lo voy a intentar explicar de la manera más entendible posible, porque es algo que genera bastante controversia y puede ser complejo de entender e incluso de explicar, ¿no? De entrada, es importante ubicar que estamos hablando de UST y estamos hablando de Luna, de dos criptomonedas o de dos tokens que eran top 10 capitalización de mercado, con miles de millones de dinero de inversión, ¿no? Entonces, UST lo que es una de las monedas estables que hay en el mercado y la moneda estable del ecosistema de Terra Luna, ¿no? Entonces, la característica que tiene es que es una moneda algorítmica, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que si tú quieres generar un UST en el mercado, tú lo que tienes que hacer es quemar $1 en Luna, ¿vale? Y por el contrario, si tú quieres vender un UST en el mercado, tienes que emitir $1 en Luna, ¿no? A través de diferentes teorías conspiranoicas, porque no hay una sola, depende de donde hayas buscado información, pues verás una u otra. Yo he encontrado 3 distintas. Lo que ha pasado, al final, lo que ha pasado es un elemento concreto. Luego
luego lo que haya detrás, la teoría es otra y ahí no me meto porque no lo sé, ¿no? Realmente nadie sabe exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro, exacto. Nadie sabe. Sí que es verdad, yo considero, por lo que he visto, hay alguna que igual tiene más peso, pero al final el kit de la cuestión es el mismo y la naturaleza de lo que ha pasado es lo mismo. Y es que ha habido una manipulación por parte de, teóricamente, un fondo de inversión muy importante, y lo que ha hecho, que es al final lo que nos tiene que importar y para lo que nos tiene que servir de recapacitar, de aprender, incluso de mejorar, no solo nosotros, sino Luna, el ecosistema, etcétera, etcétera, es que ha habido una salida masiva de UST. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al haber esa salida tan masiva de UST, el mecanismo que hemos comentado antes, de generar y de vender, no ha sido capaz de aguantar la venta de esos UST. Y entonces se ha perdido el control y se ha formado un DPEG, que es DPEG, que es la disparidad contra el dólar, ¿no? Claro, en esa situación la gente ha visto que no había una paridad ya, entonces ha empezado a sacar todo el dinero de los protocolos DeFi que tiene Luna, que son muchos. Uno de los más conocidos, Anchor, por ejemplo. Claro, esto pues ha generado más ventas, ha generado más pánico, y Luna, que tiene una de las reservas de Bitcoin más grandes de todo el mundo, ha tenido que empezar a utilizar esos Bitcoin para intentar mantener la paridad. Claro, porque para que no lo sepa, Luna, ¿no? O UST tiene la paridad con el dólar, pero en vez de tener almacenados dólares, lo que tiene es almacenado Bitcoin. Correcto. Tú puedes tener diferentes, pues bueno, elementos para mantener ese collateral, que se puede llamar. El USDT, por ejemplo, tiene dólares, ¿vale? Tiene el respaldo a través del dólar, y Luna, pues tiene, entre otras monedas, tiene Bitcoin. Entonces, claro, al ver el percal, hablando mal, que tenía montado con el UST, ha tenido que empezar a tirar de esas reservas, y eso que ha generado ventas masivas de Bitcoin, ¿vale? Además de las ventas masivas, aquí ya entra también otra parte de una de las teorías. El mismo fondo que ha empezado o que ha causado esta venta masiva en UST también ha vendido Bitcoins. Entonces, esto ha generado un pusheo a la baja enorme en Bitcoin. Y claro, luego ya es una rueda. Luego ya es una rueda de pues panic sells, de stop loss, de liquidaciones, de gente que se pone corta. En fin, es como una Macedonia que lleva a la situación en la que hemos estado, ¿no? A la que hemos llegado. Vale, y todo esto a nivel criptomonedas queda pues más o menos entendido dentro de esta incertidumbre, pero también hemos visto cómo grandes índices, Nasdaq, S&P 500, incluso índices de otros países, también se han visto afectados durante esta semana por grandes caídas. ¿Qué es lo que ha llevado a que esto ocurra? La bolsa más tradicional está, pues bueno, inmersa en esa gran duda que en las criptomonedas nos empezamos a separar de ella cuando, pues por ejemplo, durante la guerra entre Rusia y Ucrania se empezó a ver ese valor, o mucha gente empezó a darse cuenta de ese valor real práctico que puede tener una criptomoneda. Lo vimos a través de donaciones, lo vimos a través de pues bloqueos de capital que se generaron en Rusia y en Ucrania y que no se podían bloquear con criptomonedas. Y ahí empezó a haber una divergencia entre Nasdaq, por poner un ejemplo, y Bitcoin, ¿no? Por poner otro ejemplo. Pero hasta ahora el problema persistía de la misma manera, y es este miedo por crisis, este miedo por una inflación demasiado elevada. Hemos estado viendo cómo la Fed pues cada vez apuesta por una subida de tipos de interés más grande, y pese a un discurso tranquilizador, pese a un discurso de, pues bueno, intentar no remenar mucho el mercado, los inversores no se lo acaban de creer, y realmente las bolsas más tradicionales están metidas desde hace ya tiempo, porque, como digo, Bitcoin se salvó en ese pequeño trámite entre Rusia y Ucrania, que aún perdura, pero bueno, hubo esa solución, por llamarlo de alguna manera, y las bolsas siguieron cayendo, ¿no? Lo de las bolsas es únicamente seguir con el mismo clima anterior. Además, hay muchas presentaciones de resultados. Estamos viendo, pues, el caso más claro, Netflix, no han sido buenas, ni mucho menos, entre otras tantas presentaciones que, pues bueno, todo agravan un poco la situación, y al final, dentro de un contexto ya negativo, un contexto de ponernos a la defensiva, ¿no? De cara al inversor, si ya está con las mosquetas de la oreja y encima ve que X acción, X inversión está presentando unos resultados negativos, que el mercado no se cree lo que comenta la Reserva Federal, etcétera, etcétera, pues bueno, genera el clima en el que estamos, que es de caída día sí día también. Vale, Alex, y te pongo una situación que seguramente haya mucha gente que esté viendo este vídeo que esté en esa situación, y es, oye, pues yo soy inversor en cripto, soy inversor en bolsa, y he visto como estas últimas semanas o incluso estos últimos meses he perdido un 15%, 20%, incluso pues un porcentaje mayor de mis inversiones. ¿Qué me recomendarías hacer llegado a este punto? A ver, al final es un poco mirar hacia atrás y hacer un poco de reflexión sobre la situación de cada persona, ¿no? Yo siempre comento
siento que el mercado, la inversión más o menos especulativa, da igual, pero requiere de diferentes fases. Al final el mercado, un mercado cualquiera, un índice, una acción, una criptomoneda, pasa por muchas fases, todas son cíclicas, todas se repiten. Entonces, si tú has estado invirtiendo o especulando en un periodo de tiempo corto, pues habrás pasado por pocas fases. En cambio, si llevas 10 años, 15 años, pues igual has pasado por tantas fases que tienes ya unos automatismos definidos y sabes cómo actuar perfectamente en cada fase. El problema es el típico dicho de los ricos más ricos y los pobres más pobres, y esto es cierto. A mí este tipo de situaciones no me gustan, pero básicamente porque sé que hay mucha gente que lo va a pasar mal y no va a tener esa posibilidad pues de hacer algo tan simple como DCA, el Dollar Cost Average, que pues para quien no sepa es básicamente ir promediando en cualquier activo, ¿no? Yo considero que la manera más inteligente de afrontar este tipo de periodos es un poco entender las causas, entender si se han repetido, de qué manera han sucedido anteriormente, y ver qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. No siempre la solución es monetaria. Pensamos que el mercado cae y ya lo que tengo que hacer es comprar sí o sí. No, muchas veces es mucho mejor reflexionar sobre la caída y reflexionar si puede ir más allá, porque igual te puedes ahorrar ese capital, que cada uno tiene el que tiene, ni más ni menos, y aprovecharlo de otra manera más inteligente en cuanto a precio inferior, ¿no? Luego siempre se puede especular en sectores, industrias para invertir o para formar parte en tiempos de crisis, pero yo considero que al final lo más importante, sobre todo en una etapa inicial, es la formación, es entender y luego pues no repetir ni mucho menos los mismos errores. Vale, Alex, imagínate ahora pues otra situación de una persona que tiene ciertos ahorros o que, bueno, pues tiene dinero que quiere destinar a invertir en Bitcoin o en otras criptomonedas, y la pregunta que se hace ahora es, oye, ahora es un buen momento para invertir en Bitcoin u otras criptos, me espero, ¿qué le dirías a una persona que piense eso? La respuesta, hablando de Bitcoin, pero con muchos matices, es decir, depende mucho del horizonte temporal. O sea, dentro de 5 años Bitcoin va a estar más arriba de lo que está ahora. Hombre, yo creo que la respuesta es prácticamente unánime y es que sí, pero claro, ¿cuánto tiempo va a necesitar Bitcoin para recuperar? ¿Cuánto tiempo va a tener que consumir para poder llegar a ese beneficio? ¿Va a seguir cayendo? ¿No va a seguir cayendo? Porque si el horizonte temporal son 5 años y yo invierto ya todo mi capital, sí, vale, estoy asegurándome que en 5 años voy a poder tener una rentabilidad, pero estoy dejando escapar un periodo de tiempo muy largo, que son 5 años, para poder rentabilizar ese capital de otra manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, yo personalmente lo que voy a hacer, a lo que me voy a dedicar ahora mismo, es a intentar hacer compras lo más inteligentes posibles con Bitcoin y con Ethereum. Si miramos en anteriores ciclos, o podemos mirar directamente en este ciclo, en un ciclo concreto de Bitcoin puede durar, por ejemplo, vamos a poner 4 años, ¿vale? O 3 años. Pues dentro de ese ciclo se forman correcciones intermedias mayores, ¿no? Que pueden durar semanas, pueden durar algún mes incluso. Lo hemos visto en repetidas ocasiones en este ciclo. Pues si tú analizas Bitcoin y analizas 10 altcoins, verás que de esas 10 altcoins hay muchas que no recuperan. Siempre se quedan en medio de alguna de las correcciones. Siempre hay muchas altcoins que, pues oye, corrige Bitcoin, típico 30%, 40%, y esa altcoin ya no recupera. Entonces, claro, estamos viendo que ya en una mera corrección de un gran ciclo alcista, hay altcoins que no levantan cabeza. Pues imaginaros lo que puede pasar dentro de un mercado bajista, dentro de un mercado o un ciclo bajista directamente, dentro de un contexto realmente negativo, que no sea correctivo, ¿vale? Esto implicará que habrá, no sé el porcentaje, pero será más de la mitad, sin ninguna duda, de altcoins que nunca más van a poder alcanzar el valor que han estado teniendo. Y no es necesariamente que haya pasado algo como con Luna, algo tan grave que ha afectado de manera tan bestia el precio. No tiene que ser nada así, sino que pues simplemente los inversores pierden el interés, el proyecto pierde esa fuerza, pierde ese engagement, y son proyectos que están muy bien, pero que igual no tienen esa fuerza o no tienen ese trato como para poder llegar a lo que consideran, ¿no? Entonces, mi opinión es ser lo más conservador posible en este sentido e intentar ir al valor seguro. Intentar ir al valor seguro significa Bitcoin y significa Ethereum. Cada uno tiene que tener en cuenta su situación personal. Es muy importante que porque yo esté comprando, por ejemplo, no implica que quien no compre está perdiendo una oportunidad, porque igual yo sé perfectamente qué flujo de ingresos voy a tener, cuánto capital estoy destinando, cuánto tiempo puedo ir aguantando esa inversión de capital, 1 año, 2 años, 3. Claro, esos son temas, son preguntas que cada uno tiene que hacerse y tiene que saber, porque una cosa es saber qué activos quieres invertir y la otra es invertir inteligentemente en esos activos, y ahí entra ya la situación personal de cada uno. Y
Y ya hablabas antes de, oye, pues el hecho de que debido a una caída como esta, pues igual hay que estar durante 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años, pues teniendo que aportar para poder hacer este DCA, para que tenga sentido a largo plazo. Y te pregunto, ¿estamos ante una corrección? ¿Estamos ante una crisis? ¿Una recesión? ¿A qué nos enfrentamos? Es una pregunta muy interesante, sería como la pregunta del millón, ¿no? Porque hemos visto que en un periodo en el que la economía se ha visto afectada por pues, tipos de interés que se tienen que ampliar ya para evitar una hipotética crisis o para evitar que la inflación vaya más, hemos visto que Bitcoin ha replicado casi a la perfección los índices tradicionales cuando representa que Bitcoin quiere ser todo lo contrario, quiere ser más como el oro digital, y el oro precisamente es una buena medida contra la inflación, ¿no? Entonces será muy interesante ver si dentro de una recesión, dentro de una crisis real, es posible que Bitcoin mantenga la continuidad o mantenga la convergencia con los índices tradicionales o no. Al final, si analizamos la historia, vemos que el halving, que es básicamente reducir la recompensa de los mineros a la mitad, para hablar muy rápido de ello, sucede cada 4 años. Pues bueno, si se analiza el mercado Bitcoin, si se analiza la gráfica, podemos ver que cuando sucede un halving, el próximo va a ser en 2024, en el primer trimestre, el precio de Bitcoin está en pleno bull run, en pleno ciclo alcista. Claro, eso no casa con una recesión, a menos que dentro de esa recesión Bitcoin pueda comportarse mejor, ¿no? Pero tampoco lo ha demostrado. Yo personalmente no soy economista, yo personalmente no domino en ese sentido las condiciones para una recesión, pero sí que es cierto que llevamos mucho tiempo dentro de niveles de sobrecompra en muchos sentidos, dentro de niveles altos en materias primas, dentro de niveles altos en luz, en gas, en electricidad, etcétera, etcétera. Y es la primera vez en estos últimos 4 o 5 años que yo tenga conciencia que la palabra recesión y la palabra crisis suena con una fuerza importante, ¿no? Así que como experto en economía no te podría dar un argumento, no te podría dar una palabra, pero a mi opinión sí que creo que estamos más cerca que lejos de una hipotética recesión, y en mi opinión mundial. Vale, y luego volviendo un poco más a todo el mundo de las criptomonedas, pues una persona que esté viendo este vídeo que vale, pues le ha quedado claro pues tu opinión acerca de qué criptomonedas consideras más importantes, pero dentro de las otras criptomonedas que pues tienen ese potencial de poder subir pues muchísimo más, obviamente con un riesgo muchísimo más alto, que al final es algo que a la gente le interesa, ¿qué criptomonedas crees que son interesantes comprar para pues poder conseguir una buena rentabilidad? E incluso aquí, si quieres, pues enseñar algún gráfico o algo así. Vale, bueno, en este tipo de situaciones sí que es verdad que recomiendo personalmente no fijarnos tanto en el gráfico, sino un poco poder profundizar en el proyecto, porque estamos hablando de una situación límite, de una situación en la que el análisis técnico puede verse afectado, porque siempre el fundamental como que va por delante, y las situaciones límite pues pueden romper o suelen romper con todos los esquemas técnicos, por lo cual es cierto que pues lógicamente caerán menos las que tengan más potencial, eso ya es una señal, por lo cual cada persona de manera más individual puede buscar en una lista de seguimiento cualquiera y ver cuáles son las criptomonedas que están mejor ubicadas, que implica que han caído menos y que implica que la gente confía más en ellas, por lo cual pueden tener una revalorización más segura, ¿no? Igualmente sí que es cierto que de manera individual se puede hacer hincapié en el proyecto, ¿vale? Yo personalmente, a mí hay diferentes criptomonedas que me gustan bastante. Una de ellas es Mana, forma parte de Decentraland, ya la conocéis. Además que como ya sabéis, pues bueno, forma parte de Decentraland, y pues como digo, además de que me gusta mucho el proyecto, pues vemos como que técnicamente está bien situada como en zonas de anterior resistencia, ahora soporte, ¿no? Este nivel de 0,82 es un nivel bastante interesante, y como vemos, pues aparte de romper ciertos niveles anteriores, que es lo que suele suceder en este tipo de situaciones, como mínimo se está aguantando en zonas que pueden resultar de bastante interés. Esta sería una de las que más me gustan, de las que considero que más potencial pueden tener. Otra de ellas es sin duda Solana. La verdad que no solo también a través del proyecto, sino también a través del comportamiento. Solana hemos visto que en muchas situaciones se ha comportado mejor que Bitcoin, incluso en ciertos puntos donde Bitcoin ha estado haciendo caídas importantes, pues Solana ha sido capaz incluso de levantarse, incluso de hacer movimientos alcistas, ¿no? Y hasta hace bien poco, hasta esta vela semanal de esta misma semana, realmente estaba aguantando bastante bien ciertos niveles, y realmente le estaba costando hacer un mínimo decreciente respecto a esta zona de 80, ¿no? Así que Solana, en mi opinión,
opinión, sería otra bastante interesante que pues podríamos hacer un cálculo solo desde los niveles actuales. Nos podría dar una rentabilidad de un 500% hasta máximos históricos recientes, ¿no? Siempre entendiendo que lo que buscamos es una continuación y sacar la máxima revalorización. Otra que considero que tiene bastante potencial es Polkadot. En este caso, Polkadot sí que tiene esa dualidad, tiene mucha gente que la apoya, mucha gente que lo critica, ¿no? En mi opinión, a pesar de que haya hecho grandes movimientos bajistas, para mí es una apuesta que eso lo atribuyo a tener más rentabilidad, ¿no? En otra situación te diría, bueno, como menos ha caído, pues más confianza tiene la gente, y como más ha caído, menos confianza. Pero en este caso, entendiendo bien el proyecto, lo que yo considero, o como yo lo veo, es como que va a poder tener un mayor potencial de revalorización, y como vemos tiene un porcentaje muy similar al que tiene pues actualmente Solana, de un 500% aproximadamente, ¿no? También es importante comentar y ver en momentos de debilidad y momentos de euforia, ¿no?, cuál sube más y cuál sube menos. O sea, es muy interesante hacer una comparación entre diferentes, y pues si tú dudas, por ejemplo, entre Polkadot y Avalanche, que es la última que os voy a comentar, que le tengo bastante interés, puedes hacer una comparación. Cuando cae el mercado, ¿qué cae más, Polkadot o Avalanche? Pues bueno, hoy por ejemplo estamos viendo que Avalanche está un 2% abajo y que Polkadot está casi un 4%, ¿no? Pues si esto se repite en un seguido de días largo, pues esto a ti también te puede dar pistas sobre qué es lo que el mercado busca, más o menos, ¿no? Avalanche sería la última de las altcoins, por llamarlo de alguna manera, sin contar Ethereum y sin contar BNB, que es otra de las que ya nombro como top 5, tendrían más potencial, ¿no? Al final BNB no la comento porque ha caído tan poquito, en porcentaje más, pero en cuanto a price action ha caído poquito, por lo cual la cuento como Bitcoin y como Ethereum. Y como digo, Avalanche sería la última. Vemos que también, muy similar a Polkadot, ha llegado a ciertos niveles interesantes, muy similar a Mana también, la cual se le han juntado varias zonas de anterior soporte, resistencia, ahora nuevamente soporte, y pues bueno, ya para acabar, el potencial también sería bastante interesante, casi de un 400%, ¿no? Pero como digo, no es tan importante el potencial en cuanto a revalorización, en cuanto a número, sino también entender el proyecto que hay detrás, porque eso es al final lo que va a hacer que, como hemos comentado antes, en vez de quedarse por el medio en algún tipo de corrección, perdure en el tiempo y pueda continuar con ese movimiento alcista, o cuando se retome un ciclo alcista, pues siga ahí puntera, ¿no? Vale, perfecto, Alex. Pues no sé si hay alguna cosita que creas que es importante que la gente tenga que saber, pues con toda esta situación de incertidumbre en el mercado, que nos hayamos dejado, ¿o crees que lo hemos tocado ya todo? Yo creo que hemos hecho un vídeo bastante completo, pero me gustaría comentar que al final el mercado no es solo manipulado en criptomonedas, el mercado se manipula día sí día también en cualquier otro activo. La criptomoneda únicamente tiene unas características volátiles superiores a lo que puede tener un Nasdaq, a lo que puede tener una acción más tradicional, y se le ve como más afectada esa manipulación por parte de las personas de siempre. Igualmente, en puntos como este, en puntos críticos, en puntos de miedo, de pánico, lo que te hace perdurar en el tiempo, lo que te hace tener esa ventaja respecto a los demás, es tú conocer la ventaja de tu inversión, ¿vale? Al final, cuando queremos invertir, queremos ganar dinero, pero a través de un contexto, de una historia, por así decirlo. Y en este caso, la historia de las criptomonedas, qué es lo que te aportan, cuál es la tecnología, cuál es su usabilidad, es lo que en momentos como este te puede hacer estar tranquilo y te puede hacer buscar y pensar cuáles son las mejores oportunidades. Al final, si entramos solo por el dinero, que está muy bien, pero si entramos solo por el dinero, en puntos así, no vamos a tener argumentos sólidos suficientes como para mantenernos firmes y entender cuál es el contexto y cuál es el potencial real del activo, ¿no? Así que me gustaría, pues bueno, animar a través de vídeos gratuitos, como por ejemplo el que tenemos, que hemos hecho juntos, otro que tienes también por el canal que he visto, otro contenido gratuito que puede haber por internet, contenido de pago, libros. Pues animo a la gente a entender realmente cuál es el concepto de una criptomoneda, cuál es el concepto de una inversión, buscar diferentes fuentes de ingresos e intentar, a través de conocer bien esa teoría, intentar estar seguro en esa práctica negativa, como es el caso que estamos viendo ahora. Vale, perfecto. Pues nada, por mi parte yo creo que ha quedado todo muy bien explicado. Creo que este vídeo va a ayudar a más de uno. Y nada, simplemente darte las gracias otra vez por estar en el canal. Voy a dejar el link a tus redes sociales por aquí abajo. Y nada, a la gente también decirle que no se olvide obviamente conseguir $250 en Bitcoin gratis al crearse una cuenta en BlockFi. Así que lo dejo por aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer.